Iniciamos con el doblemente glorioso el Cúcuta Deportivo y el récord de 100 metros anoche en el estadio, aquí en el Blue Radio, @Blue Radio, el récord de cadena. Don Javiola, ¿qué tal? Feliz tarde. Sí. Perdón. Se llevó la medalla de oro. Sí, esa es una opinión personal, ¿cierto? No compromete a la mesa de trabajo del Club Deportivo. Que sacaron a correr anoche, no más. Sí, sí. A ellos, listo. Solo a ellos. Sí, pero bueno, ya que usted arrancó tocando ese punto, me parece que eso no tiene que ocurrir en un escenario deportivo. Así como hemos repudiado hinchas, persiguiendo hinchas en las tribunas, que se ha dado muchas veces, ¿cierto? Pues también tenemos que repudiar, a pesar de la imprudencia de Cadena, imagínese, el comportamiento de los hinchas. El comportamiento de los hinchas, es decir, uno no puede llegar al extremo de querer linchar, porque había algunos con el propósito de linchar al que ha sido el mayor accionista del Cúcuta Deportivo. No, y si no es por 2 o 3 muchachos que estaban ahí, que se atravesaron, y por un policía que alcanzó a cortar el camino de los que venían detrás de Cadena, pues estuviéramos lamentando algo mayor. Sí, señor. Y eso no tiene que ocurrir, como tampoco tenía que hacer ese juego con la vida, porque eso fue un juego con la vida de Cadena, sabiendo que es una ciudad donde genera resistencia, donde no le perdonan tantos pecados en la administración del Cúcuta Deportivo, tanta renuencia a que el Cúcuta quede en manos de gente de la ciudad de Cúcuta. Él sabía que ese no era un lugar en el que tenía que estar. Si quiere disfrácese, póngase una nariz de payaso, se va al frente en la tribuna con rizos o con gorra y barba postiza, disfrácese, haga cualquier cosa si lo que quería estar era en la fiesta, pero no de ese papayazo, que dio ayer, que es un acto de imprudencia que retrata exactamente la personalidad del señor Cadena, porque él es así, él es por naturaleza imprudente, sí. ¿Será que él pensaba que el Cúcuta ascendió por él? Porque yo creo que al contrario, el Cúcuta ascendió a pesar de él. Porque las cosas que hizo con el Cúcuta, recuerda que el Cúcuta estuvo como está el Pereira ahora, desapareció en algún momento. Entonces no se puede tener memoria frágil y uno no se puede olvidar de las cosas. Sí, pero eso no da derecho a lo que quisieron. No, nada de eso es justificable. Nada. Eso no tiene justificación para nada. Que estaban ganando, que ganaron, imagínense. Dios mío. Bueno. Ese es el punto negro de la fiesta que ayer se dio en la ciudad de Cúcuta, con el triunfo del Cúcuta Deportivo finalmente, con mucho sufrimiento, fue con mucho sufrimiento. Así que nos muere. Pues bueno, dosis de drama terrible. Sí. Que bueno, que a los imparciales pues nos parece emocionante, pero para ellos era infartante casi. Sí, no, es que eso fue una montaña rusa. Abajo, arriba, abajo, sí. Penales errados, todo. Sí. Penales errados. Sí, eso. Sí. Oiga, me llamó Castel a propósito, fíjese, el punto de quiebre en esa sucesión de la montaña rusa fue el penalti que este pelado Cataño estrella en el palo, el arquero Kevin Cataño, quien era hasta ese momento la figura de la tarde. Todo, la gran figura. Pero me llamó muchísimo la atención el análisis que hizo Nelson Gallego esta mañana, este mediodía, en jugada maestra, de cómo él camina casi que recto hacia la pelota, pero sigue la gran virtud es de girar el tobillo, el pie para abrir el pie, gira el tobillo para abrir el pie y poderle pegar, darle dirección a donde quiere sin que lo detecte el rival. Tuvo la mala suerte de que se le estrelló en el palo arriba, y ese fue el punto de quiebre. Ahí fue el punto de quiebre en el partido. Y el muchacho Duarte también tuvo esa particularidad, Javier. Ahí lo analizaba muy bien también Bustos en el programa. Que ahí justo después que él dice que el mejor que lo pateó fue Duarte, concuerda con el concepto de Nelson en el momento de entrarle a la pelota, ahí dobla en el pie, no sé de qué manera así, pero lo doblan casi que a los Dairo Moreno. Exactamente. Sí, a los Dairo Moreno, que es el maestro de doblar el pie, de doblar el tobillo para abrir el pie.
sin necesidad de anunciar con el cuerpo a dónde va a dirigir la pelota. Bueno, lo único cierto es que Cúcuta Deportivo, después de 5 años, está de nuevo en la primera A del fútbol colombiano. El reto ahora es armar un equipo para mantenerse en la primera A del fútbol colombiano. Ese es el reto del equipo Motilón en el día de hoy. Ayer hubo fiesta hasta altas horas de la noche en la ciudad de Cúcuta. Seguramente evocaron tantos nombres gloriosos que han pasado por el equipo Motilón, desde Lauro Rodríguez, aquel jugador que fuera figura de la selección uruguaya, una de las figuras de la selección uruguaya, campeona del mundo en 1950, porque el Cúcuta se convirtió en un fortín de uruguayos, así como Pereira fue de paraguayos, Manizales, claro, de argentinos, ¿cierto? Sí. Porque esa era la tendencia. Junior de brasileños. Junior de brasileños en los comienzos del fútbol colombiano. Ayer le tengo 3 nombres de jugadores. ¿De quiénes? A ver, hagamos aquí refresquemos la memoria. Yo guardo esta fotico aquí, siempre la tengo guardadita. Campeones del mundo que jugaron el fútbol colombiano. Sí, ¿quiénes? Y hay tres del Cúcuta. ¿Quiénes? Schubert Gambetta, sí señor. Eusebio Tejera. Tejera también. Y me parece que este es un poquito más acá, Julio César Britos. Sí, y Lauro Rodríguez también lo debe tener ahí. También, sí, claro. Y porque aquí, bueno, en esta fotico que tengo aquí está desde Armani, que es el más reciente, Jorge Luis Brown, Mengalvio, Oreco, Paulo César Lima y William Martínez, uruguayo, pero junior. Paulo César Lima. No, también jugó en el Cúcuta. William Martínez también jugó en el Cúcuta Deportivo. William Martínez también jugó en el Cúcuta. Claro, el grandote, despegado, zaguero central. Termina siendo jugador y técnico en Junior. Exactamente, sí, señor. Está en este momento con nosotros Nelson Flores. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un placer tenerlo acá como campeón de la B. Javier, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, feliz de estar en este momento en Cúcuta y poderle dar una alegría no solo a la ciudad sino a toda la región. No hay gloria sin sufrimiento, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, se hizo revisar después de su cardiólogo, ¿no? Porque qué partido loco, Nelson. ¿Usted había vivido un partido así tan loco como el de ayer? No, mire que no. Habíamos tenido otros partidos precisamente previos a la final, que fue contra Internacional, que también necesitábamos marcar varios goles, y al final Cristian, faltando 4 o 5 minutos en un tiro de costado, ha convertido el gol y fue muy emotivo, pero lo de ayer fue espectacular. Yo creo que ningún guión de una película hubiera salido mejor que lo de ayer. No, pues el guión fue escrito por el diablo. Tremendo. El de ayer fue tenaz, impresionante. Hubo algún momento, la toma de la producción, que fue excelente, quiero decir, que fue muy buena la producción que hizo Win ayer, cubrió todos los rincones del estadio. ¿Hubo algún momento en el partido que usted dijo, esto se nos fue? Mire, quiero que sepa algo referente a lo que usted acaba de decir. Yo creo que las cosas que uno planea o piensa como van a suceder, no suceden simplemente porque sean del diablo. Al contrario, yo creo que tengo un Dios muy posible, y lo hemos demostrado desde el primer día que llegamos acá, al ver cómo Dios se ha glorificado en este equipo, en los chicos, y tener esa suficiente humildad los muchachos para reconocer que cada uno desde su rol podía hacer cosas importantes y hacer fuerte al equipo en las debilidades. Y decía que fue épico porque nadie se imaginaba lo que sucedió, y ahí pudimos confirmar que cuando uno cree desde la fe y la confianza, las cosas las puede ver, y ayer vimos cómo Dios se ha manifestado en este equipo, en los muchachos, en el partido, y sabemos y entendemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Sí, pero también si nos vamos a meter a los temas evangélicos, hay un dicho que dice: ayúdate que yo te ayudaré.
¿Esto por qué? Porque siempre ha habido en el fútbol, fíjese, ahora que hemos abordado este tema, ha habido la discusión, y es una discusión que viene desde los menos creyentes, pero igual arman la discusión, y es el por qué, si los dos le piden a Dios lo mismo, solo se la concede a uno solo. Entonces ahí es donde viene la gran parte que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Hay que aportar el trabajo. Hay que aportar el trabajo. Y el trabajo también es una manera de dignificar a Dios, cualquier sea la creencia que usted tenga de Dios. Sin lugar a dudas, yo pienso que la pérdida, la derrota, es quien le forma a uno el carácter. A mí me ha tocado perder muchas veces, y en esa pérdida he aprendido a ser sabio y a tomar mejores decisiones. Por supuesto, uno cada decisión que toma no quiere verse afectado de manera negativa, y al contrario, los equipos como quien nos enfrentamos ayer, que ha sido un digno rival, ha sido un gran competidor, siendo muy joven, una nómina bien dirigida por un cuerpo técnico de experiencia, pero digamos que esas pérdidas que ha tenido Cúcuta años atrás le han forjado el carácter, le han permitido saber competir esta clase de partidos hasta el último minuto, en el caso de Cristian, para tener la suficiente tranquilidad para cobrar un penal definitivo. Profe, pero cuando se pierden 12 tiros de penal, el partido en la instancia que está, todo el fervor de la gente, la presión que se está viviendo en ese momento, ¿usted qué le dijo al equipo para que no se le cayera en ese momento? Porque es que somos humanos, y cuando vemos la adversidad y vemos todo eso, nos derrumbamos muy fácilmente. ¿Usted qué les dijo exactamente a ellos? No podíamos negarnos a nosotros mismos. Digamos que algo que nos ha llevado a los cuadrangulares, después a la final, de la cual le cuento con anterioridad, y ahora estando en la final, no podíamos hacer cosas diferentes de la idea que hemos venido practicando, la dedicación y la preparación que nos permitió llegar a este partido, y negarnos y hacer cosas diferentes. Así que como ustedes pudieron observar, a lo largo del partido Cúcuta tuvo varias opciones. El arquero se comportó de una manera increíble. Yo creo que la figura del campo fue él, y hemos llegado a las instancias de los penales, y lo único que teníamos por hacer es primero confiar en todo lo bueno que hemos hecho, y que ellos hicieran lo correcto, lo que se había entrenado, que no dudaran. Esa fue la única indicación, y bueno, bendito Dios, todo salió como esperábamos. Profe, lo llevo otra vez a ese momento donde ustedes finaliza el partido, se alcanzan este título. En ese momento, para entender un poco el corazón, ¿qué es más emocionante? ¿Cuando usted fue campeón como jugador o ahora campeón como técnico? Mire que fueron contextos muy parecidos. En el 2006 Cúcuta precisamente acababa de ascender de la B, y en ese año 2006 al final hemos conseguido el título de la A. En este momento, ayer, lleva algunos años sin poder estar en el lugar que, con toda humildad lo digo, debe estar por su historia, por todo lo que representa Cúcuta a nivel país y a nivel internacional, por todo lo que viene desarrollando, y se ha demostrado, pero sin lugar a dudas se siente de manera especial, digamos, el sentimiento, la pasión y la entrega que se ve, esa energía bonita con el señor de la tienda, con el señor del taxi, en el estadio, y por supuesto ver el respaldo de todas las familias ahí, de los jugadores representadas en los 11 que inician, y los dinamizadores que entran 5 o 10 minutos a completar todo lo que se ha preparado. Profe, hay un viejo dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Hace unos años atrás lo vimos llorar de la impotencia, usted dirigiendo a Fortaleza cuando estaba a punto de ascender, y pasó lo que pasó en aquel partido polémico entre Unión Magdalena y Llaneros de Villavicencio. ¿Pasó por su mente ese episodio, profe, cuando usted decía, después de ese partido, me quitaron algo que me pertenecía? Sí,
sí. Por eso me atrevo a decir, porque a mí no me lo han contado, lo he vivido en carne propia. En ese entonces lloré de la tristeza al ver cómo se me iba entre los dedos algo que lo sentía propio. Hay cosas que uno tiene el control, y en ese entonces el juzgamiento y ese partido de manera especial, que fue una pena a nivel internacional para el fútbol colombiano, no teníamos el control. Anoche, por supuesto, nosotros, aunque se nos sale el juzgamiento, se nos sale de las manos el clima, el campo de juego, etcétera, de alguna manera nosotros tenemos el control del partido o de las circunstancias cuando en ti está cobrar un penal a tu favor. Entonces, es tener la suficiente sabiduría, experiencia y capacidad para no dudar, sino al contrario, desde las convicciones y no desde las emociones, hacer lo que corresponde. Y estoy seguro que cuando uno toma decisiones correctas nunca se arrepiente. Y yo creo que este fue el partido de anoche. Profe, vamos al futuro inmediato. Digamos, hoy puede ser todavía día de celebración, pero ya mañana tiene que estar pensando cómo va a armar el equipo que sea lo suficientemente competitivo para el nuevo reto que es la Primera A. ¿Ya se ha sentado con los dirigentes? ¿Ya ha empezado a conversar sobre el tema o no? No, señor, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Como usted bien dice, seguramente a partir de mañana ya tendremos el espacio suficiente para sentarnos, hacer el diagnóstico de estos 3 meses y algunos días de los cuales he permanecido enfrente del equipo, y si ellos a bien tienen mi continuidad, pues perfecto, yo estaría muy orgulloso de seguir y planificar lo que a futuro está, que es el 2026. ¿Y es que hay alguna duda de que no continúe usted? Pues ya ese es un mérito adquirido, ¿no? Un derecho adquirido. No sabría decirle. Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre y bueno, esperar qué sucede de ahí en adelante. Ya, ¿no se vio con Cadena ayer? ¿No le ayudó a quitarle el sofoco del carrerón que tuvo que pegar en la cancha? No. ¿Ah? Sí, tuvimos la oportunidad de estar en una cena privada en el equipo y compartimos un momento agradable. Sí, señor. ¿Y estaba todavía muy angustiado por el riesgo que asumió? Sí, mire que juzgar a la ligera es difícil, ¿no, Javier? Sí, muy difícil. Uno tiene que darse la oportunidad de conocer a las personas, de tratar con ellas, y bueno, hay tantas opiniones que no tienen sentido, y todas las personas hablan y dicen cosas, pero bueno, cada quien que juzgue desde su lugar, pero a lo que a mí corresponde, digamos que todas las cosas que he conversado me han cumplido, han hecho las cosas bien, y me extrañó mucho ver cómo alguien que ha hecho porque el equipo esté en los lugares de privilegio lo tratan de esa manera. Pero bueno, yo creo que al final todo se va a organizar y todo va a estar en el lugar que debe estar. Pero le confesó algo, se sintió al otro lado por las agresiones, ¿no? No, mire que yo creo que uno no puede volver mal por mal. Al contrario, yo creo que acá, a pesar de las dificultades que se ha tenido, la adversidad en críticas y demás, que pues es muy respetable porque todos tienen derecho a decir cosas conforme lo que han vivido, pero yo creo que hay unos hechos, en este caso el equipo desde la parte deportiva, administrativa, que viene haciendo las cosas muy bien en la formación de los chicos, en divisiones menores, en el plantel profesional. Yo creo que está hablando bien de una dirigencia que quiere que todas las cosas estén de nuevo como deben de estar, así que solo el tiempo dará la razón. Sí, ese es el tema, y el propio mayor accionista pues tiene el reto de decirle a la gente, mire, yo vengo aquí y no voy a hacer las cosas mal para desintegrar mi patrimonio.
Porque a veces la gente, eso es como cuando en un partido de fútbol le echan la culpa de una derrota a un jugador en particular, todo el mundo cree que el jugador quisiera tener esa desazón de tener que esconder la cabeza como la avestruz por haber perdido, ¿no? El jugador de fútbol, el deportista en general, sobre todo en deportes colectivos, no es bien entendido en los momentos de fragilidad humana, que puede ser un momento o físicamente mal, o puede ser un momento mentalmente mal, que te pueda llevar a una decisión desacertada jugando a lo que hace como futbolista profesional. Yo creo que eso sí lo tenemos que erradicar del lenguaje, de tratar de entender que el jugador, especialmente el jugador de fútbol no se equivoca porque quiere. El jugador de fútbol se equivoca porque no puede a veces, porque no puede. O porque el otro es mejor también, hay que decirlo. Y esa es parte de la culturización que tarde que temprano tiene que llegar a un deporte como este. Pues ha sido un placer, Nelson, de verdad tenerlo acá. Nos alegró mucho ayer cuando vino el finiquito del partido. Nos alegró por la plaza, nos alegró por los hinchas del Cúcuta Deportivo. Pero en el caso nuestro de este equipo nos alegró porque sabemos de su condición de ser humano, pero principalmente tenemos que decir que como entrenador los certificados no los dan los títulos, sino los jugadores a los que dirigen. Y todos los jugadores que han pasado por sus manos siempre han tenido una frase elogiosa para quien es hoy técnico campeón de la B. Así que un abrazo y muchas gracias por darnos estos minutos. No, Javier, a ustedes por el tiempo, la dedicación que brindan a los espacios como nos correspondió ayer, y a todos los chicos que creen y confían en los formadores, en los entrenadores, que al final son los mentores no solo para el fútbol sino para la vida. Entonces a ustedes muchas gracias por estar pendiente y que Dios los bendiga. Así es, el Rolo Flores, el volante aquel que estampillaba defensores en las barreras, los mandaba contra la portería con la fortaleza con que pegaba. Le pegaba durísimo la pelota. Era de la misma línea de Hernando Piñeros o de Domínguez, jugadores, o de Carlos Rendón, que si te pegaba el pelotazo de frente te mataba. Hola, Javier. Dígame. ¿Por qué están tan piadosos hoy? Hola. Porque yo te escuché a vos hace un instante decir que ayúdate, que yo te ayudaré. Pues sí, eso dice la Biblia. El otro que el que